Pasado Urgente comenzamos a reconstruir la historia de lo que fue el Servicio Provincial de Salud, centrándonos ya en la década del 70 nuevamente, precisamente en 1973, en la gobernación de Aquiles José Regasoli, que ponía en marcha un novedoso sistema que tenía como único fin jerarquizar a la salud y llevarla a todos los sectores de la sociedad. Sin embargo, este proyecto chocaría contra los intereses políticos y contra los intereses corporativos de aquellos años que aún hoy persisten, los intereses del negocio de la salud. Pero vamos a recorrer desde el inicio cómo se gestó el nacimiento. Quedó en manos de Néstor Rufino Aguad, ex gobernador, en ese momento ministro de Bienestar Social, que ponía en marcha este novedoso sistema. Aquí va la palabra de los protagonistas y el recuerdo y nacimiento del Servicio Provincial de Salud. En los años 70 se puso en marcha en La Pampa el Servicio Provincial de Salud, un sistema de salud pública que jerarquizó la medicina social y para muchos fue un proyecto revolucionario que logró que se instalara en la provincia una generación de médicos y profesionales jóvenes para continuar aquí sus carreras. El llamado Plan de Salud, que se instrumenta a través de una ley, ¿cierto?, que es la de creación del Servicio Provincial de Salud, se desarrolla en un tiempo político del país, en donde desde el propio gobierno nacional, ¿cierto?, se largan proyectos de mejorar el sistema de salud en la Argentina, ¿no? Mejorarlo buscando precisamente la universalidad y la cobertura igualitaria del servicio de la salud en la población. Yo creo, así a la distancia, que estuvo fuera de época. Es decir, era un plan verdaderamente revolucionario en un contexto que para nada lo era. Entonces, es decir, era muy de avanzada para ese momento. No sé si atreverme a decir revolucionario, pero sí fue de una cultura humana excepcional. Y en realidad podemos emplear esa palabra tan desgastada, pero podemos emplearla en ese momento y aún hoy plantearse esa mirada de cobertura nacional integral es en este momento casi una utopía, ¿no? El Servicio Provincial de Salud fue una creación del gobierno del peronista Aquiles José Regasoli. En 1973 asumió Néstor Aguad como ministro de Bienestar Social en esa gestión y puso en marcha una idea que para muchos fue todo una novedad. Ese sistema de salud tomaba algunos elementos del sistema nacional del gobierno peronista y también de experiencias de las provincias de Neuquén y Río Negro. Eso se hace a través de una ley que tiene bastantes similitudes con la ley nacional y que toma también algunas experiencias de otros sistemas de salud provinciales como el de Neuquén y particularmente Río Negro, que se estaban desarrollando para esa época. Estos planes de salud empezaron parcialmente en Neuquén y después en Río Negro. No es una copia, fue hecho distinto, pero en la parte política y acá se tenían que asegurar que no fuera tildado para esa época, digamos, de izquierdoso, ¿no? Entonces se aseguraron de la gente que venía, pedían antecedentes por todos lados, o sea que mucha gente vino y se tuvo que ir porque por ahí tenía un pequeño antecedente de una militancia en algún partido y qué sé yo, y bueno, eso lo fueron desechando, ¿no? Y bueno, después que lograron formar la cantidad de gente para los planteles que necesitaba, bueno, el plan ya estaba sobre la mesa, o sea, eran cargos todos full time, iban a ser concursados como fueron. El concurso fue abierto quiere decir que no era solo para la gente de Santa Rosa o de Pico, porque se hizo en toda la provincia, era para los médicos que estaban radicados acá, el que se quería presentar,
o los médicos que venían de cualquier lado, de la capital, de Ushuaia, de Comodoro, como vinimos nosotros. Neuquén era una provincia mucho más joven que esta, es decir, en cuanto a que por la distancia y demás se había formado de otra manera. Y entonces no estaban las corporaciones médicas y toda esa historieta, que no había todavía estos sanatorios que acá sí ya estaban, que fueron los que en definitiva hicieron que la cosa no caminara. Porque lo que empezó como una experiencia fue ganando solvencia. Es decir, la jerarquía de los profesionales era tal que realmente ya no se podía revertir eso. Cada vez iba más gente al hospital y gente con más posibilidades económicas, porque se atendía a todos y se los atendía bien. El Servicio Provincial, empezando, tenía una relación y una relación muy fuerte con el SNIS en esa época, que era el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y el Servicio Provincial tenía algunas cosas muy valiosas. Mira, pensándolo hoy a la distancia, con el conflicto de la salud de hoy en día, con la mala atención en los hospitales públicos, el Servicio Provincial garantizaba justamente que era un modelo integral de prestación de salud, garantizaba la cobertura, era un modelo de calidad que contemplaba a todos los ciudadanos de La Pampa, y obviamente eso era una cosa muy irritante inclusive en ese momento para los sectores del poder económico en cuanto a salud, tanto el modelo nacional como el provincial. El nuevo sistema de salud pampeano arrancó su organización con el llamado a concurso de médicos y profesionales para ocupar cada jefatura y cargo en los hospitales de la provincia. Una forma de darle mayor transparencia y calidad a la hora de los nombramientos de cada especialista. La mayor parte de los que vinimos para este proyecto éramos médicos, la mayor parte de jóvenes, que habíamos terminado recientemente la residencia, y estábamos muy empapados, digamos, del concepto de la medicina igualitaria, hospitalaria, con dedicación exclusiva. Y este plan, para la mayoría de nosotros, nos ofrecía las garantías de poder desarrollar un proyecto de salud que nosotros habíamos aprendido en nuestra propia formación y que lo podíamos llevar a cabo. Este plan, yo creo que creó bastantes resistencias en el ambiente profesional del medio, porque bueno, siempre ha habido un cierto grado de competencia que no solamente era económica, sino bajo el punto de vista científico. Y de la forma que estaba estructurado y planificado este plan, atraía profesionales de muy buena formación, y que inclusive estaba garantizado que el ingreso a este sistema, al sistema de salud provincial, era a través de concursos. Fíjense que en la corta historia que tiene esta provincia, fueron los únicos concursos hasta la fecha que se hicieron por oposición de antecedentes y abiertos. De esa forma ingresaron casi 80 profesionales bioquímicos, odontólogos, médicos al sistema de salud a través de un concurso nacional en donde vino un jurado que nos tomó examen en el Colegio Nacional en el mes de abril del año 75, y eso garantizaba, digamos, que el nivel científico profesional fuera realmente capacitado. El concurso fue un concurso por antecedentes, pero lo más importante, y nos tomaron un examen escrito y oral, con jurados de primera línea. Había jurados de Córdoba y había la mayoría de Buenos Aires, ¿no? Por especialidad. O sea, no era un jurado para todas las especialidades, había para pediatría, para cirugía, para ginecología.
Era la salud para todos, pero en serio, la asistencia social para todos, pero en serio. El hospital atendía a todos, no importaba si tenía obra social, si no tenía, si tenía plata y si no tenía. Los cargos se cubrieron por concursos, se trajo lo mejor que había en el país en un montón de aspectos, de especialidades. Es decir, al cubrirlo por concurso a los cargos, se descuenta que, bueno, que viene lo mejor, salvo que estén arreglados, cosa que no. En ese momento no. A la provincia llegó entonces una generación de profesionales con ideas progresistas para incorporarlas a la salud pública. Para esos especialistas, el proyecto era una manera de poner en práctica cambios para mejorar a la sociedad y a un país en efervescencia política. Había una ideología en ellos que tenía una concepción social del trabajo que podían llegar a dejar los médicos y del reparto que se puede hacer de la atención social de la medicina, y estaba favorecido por un contexto que primero fue en lo nacional y ellos, como yo te decía, la mayoría venían de otras provincias, pero también había médicos que eran de aquí, pero que no se encontraban en ese momento en Santa Rosa y se unieron al servicio de salud, al servicio provincial, como fue el caso de Quique Otálora con su mujer. Todos entraban por concurso, que es lo que garantizaba el nivel profesional del prestador que venía, del médico. Daba accesibilidad, daba cobertura integral y tenía sustentabilidad de los recursos económicos. Entonces fue una cosa que para mí fue un impacto muy grande, y además porque produjo, digamos, el arribo de un montón de profesionales jóvenes, muchos de ellos brillantes, y como todas las cuestiones fundacionales crean cierta mística que es la que garantiza, y fundamentalmente en salud como en educación, un servicio que garantiza la atención a los ciudadanos más empobrecidos. En realidad como que había dos carriles en la formación del médico, ¿cierto? Era la formación universitaria y paralelamente estaba la formación política, ¿no? Que en esa época, a través de las organizaciones estudiantiles en la propia universidad, se imbuía un poco también de este espíritu político, ¿no? Ellos hacían una atención preventiva de la salud, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a que la salud trabaja sobre la emergencia de la enfermedad, y esto era completamente distinto. Era un equipo con quienes yo compartía en ese momento, como tantos pampeanos, y fundamentalmente de aquí de Santa Rosa, compartíamos esto de que nada era imposible. El servicio provincial se puso en marcha en enero de 1975, luego de votada la ley, y el primer presidente del sistema fue el médico Antonio Mafrán. Doctores, bioquímicos y diversos especialistas se radicaron en La Pampa buscando un nuevo horizonte profesional y un lugar para practicar una medicina volcada a lo social. La forma de trabajar absolutamente distinta. Vos no te olvides que el Servicio Provincial de Salud implicaba 8 horas de estar en el hospital para toda la gente que trabajaba en eso. Eran 8 horas que vos hacías ateneos, hacías cursos de capacitación, y trabajaba todo el mundo, es decir, las enfermeras, las mucamas. En el ateneo participaba todo el mundo que tenía que ver con ese paciente determinado, cuando se trataba el caso de ese paciente. Entonces es otra manera de ver las cosas, otra manera de jerarquizar al personal. Entonces ya no era la mucama, era un integrante del equipo de salud, no era la enfermera, era otro integrante del equipo de salud, el chofer, es decir, todo el mundo estaba enterado de cuál era el programa a cumplir y por qué. Era jerarquizar el hospital público y no las empresas privadas. Y los médicos que
que estaban en el hospital jerarquizaban al hospital público. Entonces eso hacía que por ahí se temiera que se dejara de ir a las clínicas, ¿no es cierto? Y porque además por una falsa concepción del médico, del modelo hegemónico del médico, ¿no es cierto?, que es el que cura enfermos. No, la medicina modernamente vista es otra cosa. Es curar al enfermo, pero es evitar que se enferme primero y principal. Porque es muchísimo más barato, pero muchísimo más barato vacunar, prevenir, darle de comer a la gente, ponerle una buena vivienda, un lugar donde pueda estar, que después curarlo. El respirador, por ejemplo, un día de respirador es una fortuna. Este servicio jerarquizó los hospitales, brindó una atención más humanitaria y de mayor calidad. Tuvo un sistema participativo y, sobre todo, se dedicó a la medicina preventiva e igualitaria. Además, la base del plan era que los médicos se dedicaban full time a la atención de la salud pública. En aquella época, hablar de dedicación exclusiva era, a nivel profesional, para ciertos estamentos profesionales, era una mala palabra, ¿no? Era realmente para tildarlos de zurdos, es decir, hablar de dedicación exclusiva. Ahora, yo creo que nadie se atrevería a catalogarlo de esa forma, digamos, ¿cierto?, a la dedicación exclusiva, que es un sistema excelente, digamos, para garantizar no solamente la buena atención del paciente, sino también la propia seguridad futura del médico, digamos, o del profesional. A mí me gustaba este tipo de medicina. Veía que era una medicina más accesible, digamos, para la gente, y que le daba todo lo que yo pensaba de la medicina, es decir, con una base social. Todos los que vinieron eran full time, no podían, nosotros teníamos el cargo congelado como para salir a trabajar afuera, o sea, era trabajar en el hospital, nada más, ¿no? En ese momento, por ejemplo, yo recuerdo que había familias que estaban acostumbradas a ir a los consultorios privados de los médicos de aquí, que eran de cierto prestigio, y entonces llegaban a veces para ser atendidos en el hospital y quedaban maravillados, porque podían confrontar que esa atención desde los profesionales hasta lo que habían logrado del servicio de atención en el hospital era de una calidad que no la encontraban en la medicina local. El servicio provincial fue para parte de la población un sistema revolucionario, tanto que antes de comenzar a andar se ganó la resistencia de muchos profesionales del área privada y otros sectores que se mostraron contrarios a la novedosa idea al considerarla como un ataque directo y empezaron a boicotearla. Cuando estos cambios, que para algunos fueron revolucionarios y para otros fueron simplemente reformistas, digamos, en el sistema de salud, produjo bastante resistencia en el ambiente, no solamente médico, sino también en el propio ambiente gremial, en el ambiente inclusive hasta comunicacional, digamos, ¿no? Entraron los que aprobaron el examen y bueno, los que calificaron con la máxima nota en la especialidad le ofrecieron la jefatura de los servicios. Se concursó también la dirección, o sea, ese concurso, todo. Y bueno, después entramos a trabajar, armamos los servicios, hubo gente de acá que se presentó y que se quedó. Y bueno, eso funcionó, para mi modo de ver, muy bien los primeros meses, digamos, los primeros 8 meses, 10 meses. Y bueno, después vino lo que vino. Había reticencia desde la parte, incluso la parte pública, que
y la parte privada también. Incluso la prensa, por ejemplo, estaba en contra. Nosotros no éramos médicos, éramos practicantes. Yo tengo recortes de que nos tildaban de practicantes, ¿no? La competencia entre los profesionales que defendieron el área privada y los que ocuparon puestos en la salud pública quedó instalada. El servicio de salud también generó malestar en otros ámbitos que empezaron a verlo como un peligro a sus intereses económicos. Fue el comienzo del fin para un proyecto. Yo recuerdo en esa época médicos como sanitaristas, médicos de familia, que eran los grandes apoyadores dentro de la orientación del que tenía el peronismo en ese momento, y que estaban desde lo ideológico comprometidos con los sectores populares. Entonces casi que era una cuestión de voluntad del gobierno. Entonces, y acá se actuó en correspondencia con eso, ¿no? Aunque hubo vacilaciones, contradicciones, muchas después, y al poco tiempo de andar y muerto ya Perón inclusive, bueno, muchas de estas cosas empiezan a fracasar, empiezan a ser boicoteadas. Fundamentalmente era miedos al cambio, digamos, y por ahí algún sector gremial podría ser que tal vez vislumbraban pérdida de algún poder político, digamos, ¿cierto? Tan es así que en el proyecto general de este sistema de salud, teóricamente las obras sociales sindicales debieran integrarse y contribuir al financiamiento de ese plan. Sin embargo, si bien fue relativamente corto lo que estuvo en vigencia este plan del sistema provincial de salud, ninguna obra social estableció convenios con el Servicio Provincial de Salud. Recién después de muchos años, la obra social provincial, cuando ya prácticamente no existía el Sistema Provincial de Salud, estableció convenios con la Secretaría de Salud Pública. Nosotros, en el corto tiempo que duró el plan, vimos que los hospitales provinciales de Pico y de acá de Santa Rosa y de Hacha, con la mejoría de la calidad de la atención, que no era únicamente a nivel médico, sino también a nivel de enfermería y de lo que forma la atención integral del paciente, empezó a volcarse la gente a la atención, y sin ninguna distinción de condición social, digamos, ¿no? Eso lesionó más el trabajo profesional en el ambiente privado, y yo creo que eso probablemente puede haber motivado el inicio de algunas persecuciones. La guerra era constante, digamos, todos los días salía algo en el diario, eso a partir de los 4 o 5 meses fue terrible. En esta primera parte pudimos conocer la gestación de este sistema que, bueno, como decíamos, iba a chocar contra los intereses corporativos, pero también contra los tiempos políticos que se vivían para mediados de la década del 70. Es que precisamente en 1975, por ejemplo, se ponía en marcha el plan de lucha contra la subversión, y repentinamente todos estos proyectos solidarios empezaron a ser vistos con malos ojos, y claro, ya para el 76 llegó el desmembramiento. Pero eso va a ser para la semana que viene. Los invitamos a un nuevo programa de Pasado Urgente.